Bien, amigos, esta noche Horas Extras tiene al doctor Cristino del Castillo y a Carlos, como siempre, con un programa que nosotros tenemos la esperanza de que esto sirva de colirio oftálmico para tratar de echarnos algunas gotitas en los ojos y echarle algunas gotas a nuestros amigos que nos dan seguimiento. Realmente el horizonte puede que esté o no a la vista, pero eso no quiere decir que no existe. Está allá. La línea entre el mar y el cielo a veces se nubla y uno piensa que no hay nada. Sí hay. Y de eso vamos a hablar. Mientras tanto, vamos a contarles que en este momento el país ha tenido algunas informaciones para brindárselas a ustedes, como que el presidente encabezó el Consejo de Ministros la semana que acaba de pasar y aprobaron un presupuesto récord de 921.810 millones de pesos, lo que significa que estamos ya arañando el billón. ¿Es así, doctor? El millón de millones, claro. 1.000.000 de Pero millones. cerquita. Luego de la reunión se extendió por casi 2 horas, en la que participó como de costumbre la vicepresidenta, y se acordó que la pieza será presentada al Congreso en los próximos días. Recordemos que cuando se hace con tanto tiempo de antelación, como es octubre, tenemos también que no es de extrañarse que antes de llevarse al Congreso o después ocurran algunas pequeñas modificaciones. Concluido el encuentro, el Consejo de Gobierno se realizó una rueda de prensa integrada por Donald Guerrero, ministro de Hacienda, Isidoro Santana de Economía y Planificación y Luis Reyes de Presupuesto. Donald Guerrero explicó que este proyecto envuelve recaudaciones estimadas en casi 700.000 millones, lo que significa que habría que buscar unos 100 y pico mil millones por otro lado. Ay, Dios mío. Esos fondos vendrán por la Dirección de Aduanas y la de Impuestos, de DGI, Impuestos Internos y Tesorería. Esa es la noticia hay muchos detalles de ello, pero vamos a decirles solamente que el monto fue de 922.000 casi. Bueno, en Nueva York, policías de la Autoridad de Puertos de Nueva York y New Jersey destacados en el aeropuerto Liberty de Newark impidieron este sábado en la noche que el expresidente Leonel Fernández se detuviera en el área de recepción de la Terminal C, donde cientos de seguidores lo esperaban para saludarlo. Primero intentaron despejar a los seguidores de Fernández, pero ante la presión tuvieron que ceder a que la mayoría siguiera allí, a la espera de que el exmandatario saliera de las áreas de inmigración y aduanas, donde estuvo por alrededor de 1 hora. Leonel Fernández llegó a un vuelo comercial desde República Dominicana por Newark poco antes de las 6 de la tarde. No pudo detenerse ni ofrecer declaraciones a los medios que cubrieron su llegada porque fue sacado apresuradamente por policías del aeropuerto. El presidente de la República Dominicana llegó a Estados Unidos y agotará una amplia agenda de trabajo en el marco de la 73ª Asamblea General de la ONU. El presidente arribó hoy domingo para agotar una intensa agenda que tendrá lugar en Nueva York. A la llegada del gobernante se produjo pasada las 2 de la tarde al aeropuerto de Teterboro, donde fue recibido por el embajador dominicano José Tomás Pérez, el cónsul general de Nueva York, Carlos Castillo,
y Francisco Cortorreal, así como Marcos Montilla. Durante su permanencia en Nueva York, el jefe de Estado tiene previsto sostener reuniones bilaterales y otros encuentros de suma relevancia en el marco del cónclave. El martes, durante el debate en que participaron numerosos jefes de Estado, Danilo Medina agotará el turno 17 para pronunciar su discurso. Se trata de la sexta ocasión que el presidente participa en ese órgano. La delegación dominicana está compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro administrativo de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el portavoz del gobierno y director de comunicaciones, el director ejecutivo de la Unidad para la Recaudación de la Barquita y Entornos, José Miguel González Cuadra, los asistentes especiales del presidente, Carlos Pared Pérez, Robert de la Cruz y Miguel Mercedes, así como su asistente militar, Adán Cáceres Silvestre. Bien, la policía dice que avanzan investigaciones tras proyección de un video porno en una valla publicitaria en la 27 de febrero con Abraham Lincoln el pasado sábado. El director general de la Policía, Mayor General Neyaldrin Bautista Almonte, indicó que el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT, está analizando los equipos donde fue proyectada la fílmica. Añadió que por el momento no puede asegurar quién fue el responsable de los hechos. No podemos decir que fue hackeo, no podemos dar ningún detalle hasta este momento, pero tengan la certeza que nuestros técnicos estarán hablando pronto, dando resultados de cuál fue el responsable de que en esa pantalla se proyectaran esas imágenes, expresó Bautista Almonte. Carlos, pero da la versión de nuestros técnicos. ¿Cuál es la sospecha que se tiene aquí? Nuestros técnicos nos dicen que la proyección de imágenes pudo haberse manejado remotamente mediante que posiblemente se ha hablado de un empleado disgustado que tras su despido, aún teniendo el control de lo que era la publicación de manera remota de contenido, pudo desde su casa o desde otro lugar colocar ese contenido sin que pasara por un administrador o por un moderador que dijera qué es lo que debe o no debe salir por esa pantalla. Parece ser que pudo haber sido La eso. tormenta tropical Kirk mantiene movimientos hacia el oeste a 33 kilómetros por hora con proyección impactar las Antillas Menores el próximo viernes según los pronósticos. Haitianos reclaman justicia por supuestas irregularidades de fondos de Petrocaribe. ¿Qué más? El director del DNI asegura que el 50% de los mensajes en redes sociales son falsos. Sigfrido Pared Pérez, titular del DNI, afirma que 4 o 5 de cada 10 mensajes que se difunden por las distintas redes sociales carecen de veracidad. Sin embargo, sostuvo que lo más preocupante de esa situación es que generalmente esas informaciones falsas que se difunden en redes se convierten en tendencias y muchas personas imbuidas de buena fe le dan credibilidad. Naturalmente sabemos que un 40 y hasta un 50% de lo que está en las redes es mentira. Son manipulaciones para hacer daño, no solamente el daño particular, sino a instituciones artísticas y al gobierno, a instituciones, artistas y al gobierno, detalló Pared Pérez. Afirma que el avance de la tecnología se le ha puesto muy difícil a quienes se dedican a interceptar llamadas de manera ilegal, a tal punto de que en la actualidad su incidencia en esa actividad delictiva se ha reducido considerablemente. Bien, amigos, a partir de mañana, a las 8 de la mañana, la revista en su formato tradicional extiende una invitación a todos los políticos dominicanos que aspiran a una posición electiva en las elecciones del 2020. Que por cierto, quisiéramos hacerla extensiva al doctor Cristino del Castillo, a ver si algunos días él se entusiasma y nos acompaña en esa última hora a conversar con los políticos dominicanos que desean un cargo electivo, los políticos que a lo mejor no lo desean, pero otros
sí quieren que ellos ocupen un lugar en el Estado, así como también aquellos que deseen repetir en sus posiciones actuales. La razón por la que nosotros estamos comenzando este programa, que lo teníamos en el pasado como la avanzada electoral, la revista electoral, ahora será Revista Abierta 2020. 600 días antes de las elecciones de mayo. Pero en febrero tenemos elecciones, 3 meses antes, y desde ya hay una lucha sorda buscando cargos de nominaciones a cargos electivos. Es decir, que las primarias ya están funcionando. El tema es que ya se perfilan candidatos, ellos mismos se proclaman, ocupa un cargo electivo de presidente, vicepresidente, senador, diputado, síndico, regidor, y solamente el actual presidente, Danilo Medina, tiene una oposición constitucional, pero después todo el mundazo puede postularse o repetirse o reelegirse en República Dominicana. De manera que los que quieran por primera vez aspirar, los que deseen continuar, los que creen que reúnen las condiciones y los que quieren forzar a una candidatura, aunque no se tenga la capacidad o el perfil del momento, todos están abiertos a esa rumba que se llama elecciones 2020. Pues aquí para todos hay que tener un perfil, menos para ser candidato. A mí lo que me da, doctor, es que nosotros aquí se a veces pararon las elecciones de que teníamos elecciones cada 2 años, entonces las juntan de que para que todo fuera al mismo tiempo. Este es nuestro bumper. Ahí está el bumper de mañana. Bumper de mañana. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos, como quiera, prácticamente 4 años en política, 4 años en campaña. O sea, doctor, el tema es que hay algunas cosas que nosotros tenemos que tratar de llevar, y es que si usted revisa el proceso de la aprobación de ley de partidos, se da cuenta que el organismo que va a aplicar esa ley, por más de una ocasión ha expresado que no está de acuerdo con toda esa ley. Entonces, un pueblo tiene que entender que la función de una junta tiene mucho de juez y que ellos mismos, como un juez a veces, tiene que aplicar una pena, una sentencia en desacuerdo con esa ley, pero tiene que ajustarse al código que le entregan para que lo aplique. Lo mismo pasa con la Junta. Esa Junta hay que darle apoyo, no podemos ser mezquinos con la Junta, ni empezar a culparlos de cosas que ellos no buscaron y posiblemente no estén de acuerdo. Hay muchos elementos como ese que acabamos de decir, una Junta Central Electoral que posiblemente no esté de acuerdo con el 100% de la ley que va a aplicar. Aunque sean 600 días, tenemos que ver que sería poco tiempo para aplicar esa ley y llevar a cabo convenciones, elecciones
de medio tiempo, de regidores y alcaldes, y luego presidenciales y congresionales. De manera que ese tema, todavía hay organizaciones políticas que están pendientes de aprobar o de rechazar. Muchas organizaciones no ven el bien común, ni el bien, ni el desenvolvimiento, sino lo que están viendo es qué les conviene a ellos para llevar a cabo sus planes. Tenemos también que ver la influencia del poder en esas elecciones, porque el poder es el poder. Y también existe la posibilidad de que el dinero sea un factor más importante que nunca. Los medios y las encuestas, el poder extranjero que se expresa cada rato sin preguntarles, el poder de la necesidad del votante, que el votante vota por quien va a mejorarlo. Quizás no esté muy convencido de que sea lo que enviene el país, sino si yo voy a estar mejor. Y la importancia de que esa junta resulte imparcial, igual que, aunque mucha gente no lo cree, el presidente de la República en unas elecciones tiene un papel importante como árbitro, porque es el que le da la seguridad a la Junta de que las cosas podrían marchar bien. Nosotros vamos a comenzar mañana y martes 25, buscamos la fecha. Con respecto a esos puntos que usted ha subrayado, que yo creo que todos son importantes, hay uno que a mí particularmente me parece que es trascendental. Nosotros tenemos una junta que, gracias a Dios, despierta la confianza de los actores políticos. Todo el mundo cree en la honestidad, en la capacidad de los que integran la Junta Central Electoral. Y yo creo que sí, que hay que darle el apoyo, como usted dice. Ahora, hay algo que a mí me inquieta, y es que yo entiendo, yo veo, percibo que la Junta Central Electoral no se siente cómoda con ese traje que han diseñado, que es la ley de partidos políticos. Y eso es, digo yo, que en cierta medida peligroso. ¿Usted sabe por qué? Porque veo a una Junta Central Electoral como que va camino a un proceso un tanto a regañadientes porque no tiene otro camino. Y resulta ser que esa ley se aprobó aquí después de muchas discusiones, después de mucho esfuerzo por parte de los partidos políticos. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y usted cree que esa ley se aprobó para salir de paso, porque ya no era impostergable? Se aprobó la ley porque eso fue lo que se pudo conseguir después de tantos años de discusión sobre aspectos que son trascendentales. Y las cosas que la Junta usted percibe que va a aplicar a regañadientas son vitales. Yo creo que hay algunas cosas que son como pretexto. Por ejemplo, ¿qué está diciendo la Junta? La Junta está diciendo, la ley contempla exigencias para ser candidato que no están en la Constitución. Y pone como ejemplo el hecho de que una persona para aspirar tenga que tener un tiempo de militancia en un partido político. Que eso no lo contempla la Constitución. Y ellos no tienen algo que puedan hacer por reglamento o por iniciativa propia. Lo que pasa es, doctor, que la Constitución nunca tiene los detalles con respecto a cómo es que se realizan los derechos que tiene el ciudadano. Y cuando ustedes los abogados le dicen a uno de que lo que no está prohibido está permitido. Sí. ¿Es así? Sí, claro. Y en lo electoral también. En todas las áreas, en todas las áreas. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que la Constitución no dice que usted tiene que tener un tiempo de militancia, pero todos los derechos son así. Hay leyes adjetivas que regulan los detalles. Usted tiene derecho a circular libremente, eso lo establece la Constitución. Ahora, la Constitución no te dice a ti, para viajar, usted tiene que tener un pasaporte, tiene que tener una visa, usted tiene que pagar unos impuestos, que eso lo establecen las leyes. O sea, el ejercicio de ese derecho está regulado por leyes adjetivas. Y eso mismo ocurre con ese derecho
a usted elegir y ser elegido. Los partidos políticos son los que establecen esas reglas. Bueno, tú no puedes venir aquí diciendo que tú tienes derecho a elegir y ser elegido y argumentar que tú te puedes postular por esta organización, porque aquí nosotros tenemos nuestras reglas, tenemos unos estatutos. Entonces yo digo, la Junta Central Electoral está equivocada en eso. Y con respecto a que haya que hacer las alianzas antes de un tiempo determinado. Exacto. Bueno, ya eso se acordó, eso un reglamento lo puede Y establecer. el hecho de que hay que ir a elecciones y después hacer las alianzas para que se vea qué cantidad qué fuerza tú tienes. ¿Eso es cierto? No, o sea, las alianzas, hay un tiempo determinado para hacer las alianzas. Pero tiene que hacerse después de la primera vuelta. Y se aprobó antes, se aprobó un cronograma. La Junta Central Electoral aprobó un cronograma y los partidos políticos estuvieron de acuerdo con eso. Tú tienes una fecha para establecer las alianzas, para reservarte las candidaturas, para presentar los precandidatos. O sea, todo eso hay un cronograma que se aprobó y los partidos políticos convinieron en acogerse a ese cronograma por consenso. En ese aspecto yo creo que estamos bien. Ahora, la Junta no puede tratar de complacer a todo el mundo. Hay una presión que está haciendo la sociedad civil que no quiere esa ley, porque la sociedad civil tiene unos objetivos claros. La sociedad civil tiene unos objetivos claros. La Junta yo creo que tiene otras inquietudes y es porque les resulta un poco difícil organizar un proceso que es complejo, es verdad que es complejo. Pero la Junta, yo entiendo, quiere complacer a todo el mundo y eso realmente no es posible. Ya esa ley está aprobada. Esa ley está aprobada. Corresponde a los actores políticos, si por ejemplo, quieren someter algún recurso de inconstitucionalidad, hacerlo ellos, pero la Junta no puede estar asumiendo posiciones con respecto a eso, porque la Junta no es un actor de ese tipo. Ellos son los que organizan la contienda electoral, creo yo. Y la razón por la que se eligió el 25 de septiembre es que mañana, ¿mañana o el martes? El martes. No es mañana, es el martes. Se conmemora un año más del golpe de Estado del 63. Es decir, cuando el 30 de mayo ocurrió la decapitación del régimen, que había comenzado antes, 32 años antes, pero también se dice que esas elecciones no fueron limpias, lo que quiere decir que en la edad moderna las primeras elecciones limpias fue la que dio como ganador al profesor Juan Bosch en el 63. Por esa fecha es que hemos escogido el día 25, martes a las 8, primer programa sobre la campaña de este año. Quizás estemos equivocados en algunas cosas, pero tenemos que entender que no teníamos ley electoral. Ya el país vivió casi 10 años para conseguirla, ¿verdad? Más de 10 años. Y quizá 10, y se logró eso. Es decir, que estas son unas elecciones por muchísimas razones que obligan a comenzar a hablar de ellas con todo ese tiempo, como casi 2 años que vamos a tener. La política es compleja, tenemos un lapso en esos 600 días en que los partidos tendrán sus convenciones para elegir sus candidatos de sus precandidatos, unas elecciones municipales que tendrán como resultado unos 4,000 regidores y alcaldes en todo el país, pero para ello, con 23 organizaciones que posiblemente se postulen, usted va a tener muchos miles de candidatos en las boletas,
Entonces lo que se va a discutir ahora, señores, no es un tema fácil. A esa Junta hay que darle el apoyo y no plantarle los cañones desde el principio. Van a cometer errores, pueden estar equivocados, pero lo están más los partidos, que solo les interesa, reconóceme, mándame mi dinero y acéptame todo lo que yo lleve aquí. No es tan fácil el tema. De manera que el próximo 25 vamos a tener el programa revista con una sección especial. La definición de muchos candidatos es clara, sobre todo los que estamos en estas cosas. Hay gente que va a reelección. Hay personas que van a reelección y yo creo que no van a tener mucha dificultad en ganar. Hay personas que jamás deben de postularse por muchísimas razones y otros que deben de demostrar que tienen algo que ofrecer. Porque eso no es de que, mira, yo quiero ser regidor de Santo Domingo Este y yo quiero ir al programa. Y voy a conseguir que me dé unos afiches y voy a conseguir que mi primo una franelita y voy a conseguir un empresario que me dé unos cuartos. No, eso es más complejo que eso. De manera que yo digo, hay cosas que están claras. Por ejemplo, es claro que hay personas que tienen un programa de vida político bien definido. Por ejemplo, el alcalde de la capital dominicana. El alcalde tiene un padrino bien definido con nombre, apellido, no es clandestino, que le proporciona su apoyo personal, su apoyo económico y recursos humanos suficientes para que en esa alcaldía no haya problemas de tipos administrativos. Tiene un equipo que evita cualquier tipo de acto dudoso o de corrupción. Ese señor comenzó como diputado, luego se fue a la sindicatura y ganó también. Y ahora o viene como vicepresidente o yo creo que posiblemente su mecenas lo quiera como presidente de la República. Cuando hay una fuerza económica exitosa, por demás, en 2 o 3, y unos partidos que andan medio bamboleándose, entonces usted tiene que prestarle atención a David Collado. Lo mismo o parecido ocurre en Santiago, pero con base política más sólida. Ese joven alcalde de Santiago tiene una carrera de diputado, presidente de la Cámara, miembro del comité político, ganó cada vez que se postuló como diputado y posteriormente ganó la sindicatura de Santiago. Ahora se sabe que él no va a repostularse y que posiblemente se busque o la presidencia o como un premio de consolación acompañar a alguien del partido, de su partido que es el PLD, a vicepresidente de la República. Hay cosas como por ejemplo el caso del presidente Medina, el hombre que tiene una valoración muy buena, a pesar de que aquí en este país ha surgido una nueva clase, que es que a pesar de que Danilo Medina tiene un impedimento de asistir como candidato presidencial, se le está tratando como si él fuera el candidato. Y ahorita decía el doctor del Castillo que en lo electoral la sociedad civil tiene una agenda. Pues esa sociedad civil, a través de sus organizaciones que se manifiestan en
diferentes aspectos como Marcha Verde, como participación ciudadana, etc. Tiene una característica y es que el hombre común, el hombre que conoce lo popular de este país, sabe que existe una figura barrial que se llama el fullero. El fullero es aquel que cuando está consumiendo, sobre todo bebidas alcohólicas o algún producto, que no tiene con qué pagarlo, o que a lo mejor tiene como excusa que no le han ofrecido el servicio que él esperaba, pues entonces aumenta el consumo a sabiendas de que no va a pagar y provoca un desorden a la hora de que le presenten la cuenta para que todo el mundo en ese lugar salga corriendo. Eso más o menos en el orden político está apareciendo, el fullero político. No tengo candidato. Veo que este hombre, si lo dejamos, termina Catalina, sigue con su programa. Bueno, tenemos que impedirlo. ¿Cómo? Con una obra como la que ejecuta el fullero en el bar cuando no tiene con qué pagar. Y veo que la figura del fullero político está tomando cada día más fuerza y hay que prestarle atención, porque de otra forma, ¿cómo se justifica que un gobierno que tú puedes evaluar con sus virtudes y sus defectos, cómo tú tienes 24 horas por escrito, por los digitales, por la radio, el mismo discurso de las mismas personas 24 horas diciéndole corrupto y ladrón a un hombre que todavía no se ha definido como candidato presidencial, sin tener una respuesta? Que paguen la cuenta primero y que luego protesten por el servicio. No, ellos quieren armar una fullería. Hay algunas personas, por ejemplo, en Santiago, si no va el alcalde actual, que posiblemente venga con una candidatura nacional, y la muerte de Monchi Rodríguez, que se perfilaba como el próximo alcalde, posiblemente el director de Fomper, el señor Fernando Rosa, posiblemente sea un candidato sin mucha oposición, porque el amigo que le sigue es Suet, no José Guillermo, José Enrique. José Enrique. Posiblemente José Enrique tenga en sus bolsillos, sin ir a elecciones, un 20 o un 22% de la preferencia, pero no es con un 22% que se gana. Entonces, hay algunas cosas que están claros. Me da la sensación de que el alcalde de Santo Domingo Oeste, que él o su hijo ganan, creo que a él, a Amable Aristi, al Cañero, yo creo que se le puede aplicar la frase de Viriato Fiallo en el 61. Basta ya. Como que hay gente que tiene que irse tranquilo a la tranquilidad del hogar. En las presidenciales, en las congresionales, pues vamos a tener situaciones muy difíciles, que por eso que ustedes ven que muchos legisladores en forma inesperada te hablan a ti de reelección. Tú dices, pero ¿por qué hablan a eso? La reelección te la hablan los legisladores, porque la reelección, cuando se modifica una constitución, tiene dos componentes. Un componente que es: no me importa que yo esté de acuerdo o no con la reelección. Si tú me pagas mi reelección como diputado
y si tú me consigues una suma igual a 4 años de sueldo, yo voto por ti en esa modificación. Y eso hace que en el Congreso se hable siempre de reelección, porque ahí hay un dinero y una reelección de esos señores. El diputado también, para poder complacer sus habitantes de su provincia, necesita que los gobiernos le hagan obras para que ellos la puedan exhibir. Pueden que le manden muchas afiliaciones a la seguridad social subsidiadas, puede que le den mucho bono gas, mucho bono luz, para que se haga en la provincia donde el gobierno le interese que se elija un legislador favorable. Eso es lo complejo que nosotros tenemos que enfrentar, y por eso es que la revista ha decidido entrar temprano en esa lucha que algunos entienden que es absurda y nosotros entendemos que en un momento dado pensamos nosotros que era muy temprano para ello. De modo que esa es la justificación de la fecha y de los días que faltan. No son suficientes para resolver todos los problemas. Carlos. ¿El fullero decide convertirse en fullero en un momento determinado o va con la intención de hacer la fullería desde un principio? Eso está vigente. Eso depende de la fuerza. Tú puedes estar seguro que el que tiene fuerza tiene menos intenciones de fuerza. Digo, independientemente del acto electoral, de las anomalías y fraudes que se hacen, todos los partidos tienen un departamento de fraude y tienen un departamento antifraude, que se van muy sencillo desde... yo quiero saber en mi demarcación cuántas personas hay. Bueno, en la mesa tal hay 450 votantes. De esos 450, averígüeme de quién es cada uno. Y se van y averiguan los activistas, van y te dicen, mira, en el barrio tal, en la mesa tal, hay 450, de los cuales hay 50 que nosotros no sabemos su definición. Hay 50 que no aparecen. Hay 50 nuevos votantes, porque lo vimos en la lista. Ahí hay 150 que son dirigentes del PLD de Danilo, y otros 150 que son de Leonel, y otros que son del PRM, y otros que eran PRDistas, y ahora te lo dicen todo. Entonces, el partido dice, 2 líneas, el que va a votar por mí, que yo lo sé, tengo que facilitarle que vote temprano, para asegurar el voto. Y el otro, y tengo que impedir a toda costa que el contrario vote. Cualquier tipo, hasta brindarle un romo, para que se dé un humo, y no a eso para las 7 de la noche. Esconderle la cédula también. Cualquier cosa. La fullería ya se intentó. ¿Verdad? La fullería se intentó en el último tramo de las elecciones pasadas. Claro. Sí. Y se hace muchísimo, igual que otra cosa. Estamos perdiendo. En unas primarias, un candidato me dijo a mí, yo gano. Digo, usted no tiene posibilidades de ganar. Y dice, ajá, y los 100,000 PLDistas que van a votar por mí. Y él no era del PLD. Ay, Dios mío. Entonces, lo que queremos decir es que lo que es igual no es ventaja. Y el único método que se ha inventado ahora es las elecciones. Yo no sé qué otra, pero está lleno igual que cuánto vale un voto. Los que venden el voto. ¿Cuántos venden todo el mundo no lo vende? Pero hay personas conservadoras que dicen, yo tengo un empleo, lo he conservado durante el gobierno del PLD, y si vienen los otros y me quitan. Entonces,
todo eso usted tiene que sopesarlo. Mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar en estos 600 días, que son muy complicados y que el próximo tema, justamente, se lo trajimos al doctor del Castillo, porque él sí está calificado para hacer una exposición magistral sobre algo que mucha gente no percibe que está ocurriendo en el país y que yo creo que debemos contar. Esta semana se hizo un comentario, estaba Carlos, el doctor no estaba, porque él solamente viene los domingos, esperamos que ahora con la revista, las elecciones abiertas, pues nos acompaña algunos días. Estamos hablando de que a veces aquí en República Dominicana el delincuente, sin dejar de ser delincuente, queda en una posición de víctima frente a todo el tren que gira en torno a un delincuente cuando es sometido a la justicia. Un delincuente narcotraficante principalmente cae en todas las manos que podría pasar, comenzando por el policía, el Ministerio Público, el juez, el carcelero y lo peor de todo, hasta sus propios abogados. Ese tema viene a colación porque el tema del cardenal que explotó una denuncia y que, por cierto, no tuvo el efecto ni el daño que se esperaba, ya que el cardenal es un personaje que tiene muchas personas que lo adversan, pensaban que se iban a cebar, pero como fueron las cosas fue distinto. Pero el cuento es que la iglesia ha tenido problemas desde su misma fundación. Hay una cosa que se llama Historia de la Iglesia Católica, que tiene 2000 y pico de años y siempre ha salido airosa. Lo decimos porque a veces los sacerdotes, obispos y en algunos casos los papas han sido víctimas de ellos mismos y de sus intrigas. Hoy se conmemora un año más de la muerte de un sacerdote italiano que tenía por nombre Francisco Forgione. Ese joven se hizo sacerdote franciscano o capuchino y nació en un pequeño pueblo de Italia y se ingresó a un monasterio y se pasó su vida entera después de ser reclutado por las Fuerzas Armadas de Italia, fue al frente de guerra, pero también él estuvo en un seminario que tuvo que dejar por enfermedad. Luego su padre emigra a Argentina, reúne un dinero y mantiene a su hijo hasta que se cure y reingrese al convento. ¿A qué viene eso? Viene eso a que cuando el palo es de la propia cuña, cuando la cuña es del propio palo, es a veces más difícil la cosa. Eso que está pasando en la iglesia, como decía el padre Kennedy hoy, de que tiene fuego por todas partes, es poco
pero no es el peor momento de la iglesia, ha tenido peores momentos, peores papas, y tiene ahora un buen papa, que acaba, por cierto, de hacer un acuerdo ayer con China. Con China hizo un acuerdo. Restableciendo relaciones. ¿Verdad? Sí, restableciendo. Entonces, ese Francisco Forlioni, que luego fue conocido como el padre Pío de Peltrechina, es un sacerdote que fundó un hospital, uno de los hospitales más importantes de Italia de la época, lo fundó y lo edificó. Lo hizo con ayuda de las personas y de los fieles que le daban para esos fines. Llegó a un punto en que un enfrentamiento tan serio con los obispos y a veces hasta con el mismo Papa Pío X, que le prohibió ejercer el sacerdocio porque él se negó a entregar los fondos que en un momento dado le decían que era un monje rico por la cantidad de ayuda que recibía ese hospital. Es decir, que la iglesia no es nueva en ataques y en problemas intestinos. Esto es viejísimo y siempre ha salido airosa de esos pleitos. La pena, la condena que recibió fue levantada luego por un joven sacerdote que un día fue a verlo siendo una persona, no era sacerdote, y dijo: ¿quién es usted? Ah, yo soy un alemán. Dice: ¿tú, alemán? Dice: sí. Tú eres polaco. Dice: sí. Dice: ¿tú eres cura? Dice: estoy terminando. Dice: pero tú vas a ser papa. Ese fue Juan Pablo, que después ese lo canonizó y le quitó todas sus acusaciones. Lo digo porque eso que están haciendo ahora, si tú te pones a ver la iglesia en conjunto, te vas a encontrar que entre los curas, los pastores y los maestros que han cometido abuso de menores, etcétera, los menos han sido los curas, tomando en cuenta la cantidad de años que hace que esas acusaciones. Hay gente que ya son de 65 años que están haciendo acusaciones hoy en Estados Unidos. De manera que esos ataques no son nuevos y que la iglesia va a recibirla porque ha cometido el error de indemnizar a las víctimas. Queríamos decir eso porque hoy es día de ese señor que fue santo, pero fue una víctima de su propia iglesia durante más de 10 años. La indemnización abrió la puerta entonces a que viniera una cadena de denuncias, incluyendo cosas que se han dicho por estos lados. Seguro, porque dicen: pero si yo demuestro que yo tengo un hijo con el cardenal o que me violó un cura cuando yo era un niño, ellos me dañaron mi vida y me crearon un trauma, cualquier cosa, lo que trae como consecuencia es que es como la demanda. Lo demanda a los médicos de Estados Unidos. Yo tengo una demandita, tienen que esperar porque me torcí un pie ahí. No, pero también no puede ser una herramienta que se use en casos de rivalidades, de gente que quiere desplazar a alguien o descalificar. O trepadores, porque el sitio que hay más chisme es en los conventos y en la iglesia. Uno piensa que no. Sí, uno cree que no. No hay ya eso es hasta un arma política. Pero seguro ahí dentro, porque un sacerdote, y yo te voy a decir que aquí en este país, en un pueblo pequeño, el párroco, el policía, el jefe de puesto,
y el maestro son los 3 jefes de ese pueblo, Sí. en un pueblo pequeño. Coge cualquiera. Imagínate en un país que hay concordato como aquí. No, y también. No, yo lo que sí he visto en pueblos pequeños es que hay políticos que se disputan ser el favorito del cura. ¿Y cómo tú, el cura hace campaña? Sí. ¿Y cómo tú justificas que en Cuba con 60 años de proscrita la iglesia tiene más fuerza que nunca? Y que en la Unión Soviética resulta que la fuerza principal hoy es la iglesia ortodoxa. Una cosa que era un estado ateo que perseguía eso. Entonces, yo creo que eso no hizo el daño que se esperaba y que no es nada nuevo y que es una repetición de lo que acabamos de decir. Vamos a hablar de lo que yo quería que el doctor me aclare, y es lo siguiente, doctor. En un mundo que no hemos percibido que no es lo mismo y que todos los días hay cambios y cambios que a veces van más rápido que hasta la capacidad de seguimiento que nosotros le podemos. Cuando tú vienes a ver, tú tienes que, a pesar de que tú te pasas el día en el internet y en la televisión y en la prensa escrita, de buenas a primeras te aparece algo. Tú dices, mira, yo no sabía esto, por la velocidad y los eventos que están ocurriendo. Y que República Dominicana no es una excepción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los políticos dominicanos le pasa lo mismo que el conferencista que te enseñé antes de comenzar el programa, que decía Punset, un famoso conferencista. Eduardo Punset. Perdón. Eduardo Punset. Eduardo Punset, que dice que los políticos son personas que están en un gran escenario con una gran luz, y esa luz hace que todo el mundo lo vea, pero posiblemente ellos no vean a nadie. Esa autosuficiencia de yo lo sé todo y yo sé más que todo porque somos los mejores informados. A veces resulta que es todo lo contrario. Y actúan en una forma que uno dice, pero ¿cómo es posible que un poder que se puede mantener quizás por 4 o por 8 años más, en tonterías, un chisme entre 2 líderes, vaya a producir que alguien que no sea del PLD llegue al poder? Pero resulta que no sabemos quién es porque no hay. Sí. Eso que nosotros tenemos obligado que analizarlo y verlo todos los días. ¿Por qué ellos no lo ven? Bueno, usted me ha hecho una pregunta difícil. Yo no, Porque ellos no lo ven, yo doctor. no soy especialista en esos asuntos. Yo creo que Pero usted es especialista en PLD. políticos Usted sabe hay. la génesis de No, ese partido. Yo conozco un poquito. Y cómo piensan esa gente de antes y esa gente de ahora. Políticos hay distintos. Hay algunos políticos que se encumbran, que se rodean de atláteres, gente que son lisonjeros, y muchas veces las lisonjas pesan más que la realidad. Y la gente termina escuchando más la lisonja que lo que dice la calle. Eso es un fenómeno que puede existir perfectamente. Hay muchísimos factores que determinan situaciones. El doctor acaba de tocar un punto, Carlos, que yo tengo que interrumpirlo y que quizá mucha gente entienda que no debo decirlo. Pero había un político dominicano, muy práctico, muy práctico, muy práctico. Y se decía que él convivía mucho con las irregularidades, con las indelicadezas. Ajá. Y entonces con un amigo hablando le dice, ¿pero qué es lo que te pasa conmigo? Le dice el otro, yo no sé lo que tú te has llegado a creer y por qué ustedes los políticos importantes llegan a esa posición. Dice, te voy a decir muy sencillo,
todo el mundo viene y me dice que yo tengo unos genitales muy grandes. Sin embargo, tú eres el único que me dice que yo lo tengo chiquito. Ahora, cuando el doctor dice, me acordé de ese caso, de que quizá el entorno trastorna un poco la percepción, ¿verdad, doctor? Sí, a veces hay cosas que son inexplicables. Yo recuerdo un artículo que escribió Leonel Fernández sobre la enemistad de Mauricio Bishop y uno de sus principales colaboradores. Mauricio, Bishop, que era el de... el de las islas, sí. el de Jamaica. No. Que fue... ¿Cómo que se llama? La islita que fue intervenida por Estados Unidos militarmente. Grenada. Y él explicaba que esa gente eran como uña y dedo, que habían estudiado juntos, que el que era primer ministro, no recuerdo ahora el nombre, lamentablemente, era su hombre de confianza, pero que por razones inexplicables terminaron distanciándose. Dos grandes figuras que eran dueños de un proceso que iba muy bien, produciendo muy buenos resultados, y esa separación terminó con una intervención militar. Fue lo que terminó provocando ese enfrentamiento, creando las condiciones para una intervención militar. Entonces, hay cosas en política que son así. Yo no le puedo hablar en el caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana, sobre contradicciones específicas, porque no tengo realmente los elementos de juicio sobre eso, que es un tema realmente difícil. Ahora, yo sí creo que eso puede realmente provocar cambios sustanciales en la política dominicana, y mucha gente ni siquiera lo está percibiendo como tal, pero cambios radicales. A mí no me gusta hacer política ficción, como usted dice. No, a ti no te gusta. Pero tú tienes que, si tú tienes que hablar todos los días, sí, tú tienes que ver. Mira, es que yo me fijo hasta en detalles pequeños. Mira, doctor, ayer, Carlos, yo hice una cosa que tú haces toda la semana, que viajé. Ajá. Yo fui al cumpleaños de una amiga en Puerto Plata y salí de su casa, solamente la fui a felicitar, y salí de su casa a las 1:30 de la tarde. Cuando hago la salida por la zona de el Ingenio Amistad, me encuentro con un tapón producido por un camión de soya que venía del muelle de descargar granos, y que tuvo una lesión. Otro camión fue a trasvasar los cosas y dejó un solo carril. Doctor, todos los vehículos que iban de Puerto Plata a Santo Domingo decidieron cubrir los 4 carriles de la carretera. Y no pasaron más porque están construyendo unas canaletas de concreto que no se podía salir de ahí. Pero con un agravante. Los que venían desde Santiago, específicamente desde el túnel, hicieron exactamente lo mismo. Ocuparon los 4 carriles. Y ahí se trancó y el se juego. trancó el juego 4 horas y media. 50 kilómetros. 4 hileras de vehículos de 50 kilómetros. Y yo... ¿Por un camión dañado? No, porque entonces después uno averiguó por qué por el otro lado no había escapatoria. Y es que en la salida del túnel hacia Santiago hubo un accidente. Entonces, 2 situaciones produjeron el que todo el mundo, por irse delante, cogiera un solo carril. Que yo tuve oportunidad de pensar. Lo primero es 50 kilómetros, 4 carriles, en la parte norte de Puerto Plata, un sábado en la tarde, ni siquiera un lunes. Ese es otro país, ese es otro país. Pero yo vi más. Perdí la cuenta de los camiones
que acondicionan el transporte de granos desde el barco hasta la industria avícola. Lo perdí en 125, en las dos direcciones. Cuando tú ves eso, tú dices, caramba, cuando estaba sobre el puente de Pérez, Pérez es, como se llama, Amistad, el lugar, veo que se está moviendo el puente como si fuera el puente flotante. Digo, aquí, esto se va a caer. Pues un camión cargado de cemento sencillamente estremeció ese puente de concreto, que hoy que leo que hay 6 fenómenos telúricos, pensé que me había tocado uno. No, los fenómenos telúricos fueron a otra hora. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve la inconsistencia del dominicano que conduce, yo tengo que salir de aquí, a mí no me importa pasarle a los otros, meterme a la derecha, no me importa. No le importó todo el mundo y entonces se crearon un problema parecido al que nosotros tenemos. Nos trancamos el juego nosotros mismos por falta de cortesía, de solidaridad. El fomento a la individualidad, doctor, es lo que le estoy diciendo. Cada quien lo que está pensando es resolver su problema. ¿Cómo voy a salir de este tapón? ¿Cómo voy a resolver el problema mío? Y el otro que se embrome, doctor. Y en cuanto al tránsito, hay mucha gente que quizá se estamos formando, con la cantidad de vehículos que están entrando aquí, no descarte que aquí se están formando choferes al vapor. Pero cuando tú ves eso, tú dices, pero aquí hay crecimiento. ¿Cómo que sí hay crecimiento? 50 kilómetros con 4 líneas. Yo pensé que usted me iba a decir que 50 kilómetros, un tapón y todos los vehículos que lo están ocasionando, en lo que están ahí parados gastan una gasolina que el valor de la gasolina que están quemando esperando que se desbarate el tapón es mayor al de los vehículos que causaron el tapón. Yo te voy a decir, yo no apagué por el aire, pero te voy a decir una cosa. Mi vehículo tiene aditamentos que permiten que cuando tú estés en marcha baja se consuma menos. Pues te voy a decir que en las 4 horas y media se fue medio tanque de gasolina. Oh, lo que le digo. Para que tú tengas. Pero lo que se gasta en gasolina se puede comprar varias veces en los vehículos que se dañaron. Cuando uno ve la falta de solidaridad que hay, el que nada le importa, si hay un espacio me meto ahí, no importa que tranque más. En muchas ocasiones se trancó más el juego por eso. Y la policía se declaró incompetente y se fue. Se fueron. ¿Qué van a hacer? No van a buscar helicópteros para cargar camiones. No. Óyeme, pero en un país en que, como te decía, la fullería política ha llegado a estamentos increíbles. A toda costa, esto hay que salir de eso, no importa sin tener nada. Me meto en la ruta, en el carril que me dé la gana, no importa el trastorno. Si tengo una pulgada más, avanzo. Si puedo sacar a este hombre de ahí del poder, lo saco. Te estoy hablando de dos cosas paralelas, pero tienen que ver una con la otra. Pero entonces tú dices, pero vamos a ver qué está pasando en todas partes. Tú ves que le ponen a Maduro de que se dio unas alturas en Turquía. Eso ha sido una noticia internacional. Porque querían que él haga un ayuno en Turquía. No, doctor, pero que fue un filete de $250. Muy bien, pero tú tienes que a lo mejor en Estambul los filetes son caros. Sí. No, doctor. Con ese chef. No, el chef que se lo hizo es caro también. El chef es muy caro también, el que se lo hizo. Pero parece que hubo un obsequio ahí, porque había un paquete de cigarros que estaban personalizados y eso. Bueno, el asunto es que pero se le chipoteó porque él no debió aparecer en esos asuntos cuando tiene un país con tantas dificultades. No, porque él lo niega, ese es el problema, que él niega la ¿cómo se llama? La crisis. Dice que no, que eso es... No, doctor, usted sabe... No, que no, eso es... ¿Cuántos venezolanos han salido de pero ese el otro país? día dio un signo y dijo,
le pido a los países que han recibido venezolanos que lo traten mejor. Esa gente se le han ido huyendo de ella, sin embargo, él tuvo la condescendencia de pedir que se le trate mejor. No, y está haciendo propaganda también con los que vuelven. Están volviendo algunos de ellos. Sí, está haciendo... O lo están echando. No, le están mandando aviones para que vuelvan. Y dije, ya, volvimos. Mira. Pero nunca en la cantidad que se han ido. En Estados Unidos ayer aprobaron una ley. Tú sabes que los estados tienen leyes estatales. Sí. Pero eso ya no tuvo nombre. El Congreso de Nueva York aprobó que cuando una mujer da a luz un hijo, ella lo declare bajo esta situación. Ha nacido un hijo varón de fulana y fulano. Ha nacido una niña, hija de fulano y fulano de sexo femenino. Y ahora resulta que declaran algo que se llama de que ha nacido un ser de sexo X. Es decir, le han permitido que declaren X a los que los padres, sin preguntarle a esos niños, sin esperar que crezcan, ya le han puesto un sexo neutro. Porque hay una corriente insistiendo. Lo aprobaron ayer. Hay un lío hoy con eso. Doctor, es que están poniendo que el sexo no es una cosa con la que se nace, sino que la asignan. Sí, exacto. Eso es. Entonces le asignaron el sexo. Le asignaron el sexo. Pero y que lo hace son los padres. No su papá, el adoptivo, el que sea, va y declara sexo X, 3 sexos. Y se da por descontado que es el sexo de los que propugnan el movimiento gay, que moviliza el matrimonio de la tercera. Bueno, pero eso ya está legalizado y eso se ha declarado como una ley antinatural por parte de un sector conservador. Entonces, cuando tú tienes todas esas cosas, y además, antes, cuando tú querías fuñir a una gente, le decías, tú eres comunista, y todos lo metían preso si la ley era anticomunista. Tú eres terrorista preso. Pero ahora dice, acoso sexual. Es un lío. No, y tiene ahora que se tener cuidado, doctor, que no pueden ni piropear a una dama. Qué bonita. Sí. Ahora se está dando una situación muy particular. Yo creo que se le está aplicando a situaciones viejas los criterios que tenemos nuevos. Es decir, por ejemplo, entre nosotros aquí es difícil encontrar un hombre que en algún momento no haya entrado en algún tipo de relación con una mujer que le intente robar un beso. Pero ven acá, mi amor, dame un besito. No sea así. El hombre es porque resulta que muchas veces en República Dominicana la mujer tiene que hacer algún tipo de resistencia queriendo. Porque la educan así. Porque si accede fácil, dicen que es una persona fácil. Y entonces la estigmatizan. Bueno, pero ya eso es acoso sexual. Hoy en día eso es acoso sexual. Entonces, una cosa del pasado, de esas características, usted no la puede juzgar en base a esos criterios nuevos que tenemos aquí. Yo creo que tú no viste lo del sexo X, pero tampoco has visto otro lío que hay hoy armado. Un juez en Estados Unidos le toca a Trump designarlo o sugerirlo. Y resulta, y ese señor resulta que han encontrado que cuando él tenía 17 años, acabado de graduar de bachiller, enamoró a una joven de 15 años y lo están acusando de acoso sexual en esa edad. Lo que quiere decir que lo que quiere decir que posiblemente no pueda ser juez. Pues Donald Trump dijo, eso no, como Donald Trump es experto en mujeres y en concurso de belleza y páginas de esas, dijo, eso no es así, que él va a ser juez. Ahora, el caso que se da ahí es el siguiente. Ese señor fue
miembro de una corte de apelación, juez de una corte de apelación. Ya fue juez. Sí, de una corte de apelación, que no es poca cosa en Estados Unidos, ni en cualquier parte. Él fue fiscal especial de los que, conjuntamente con Ken Starr, que fue un nombre que sonó mucho a propósito del caso Whitewater, que involucraba a los Clinton, y el caso Lewinsky, él trabajó con ese fiscal especial en esos dos casos muy sonados. En Watergate y en... No, o sea, en Whitewater, o sea, el caso de las inmobiliarias, el problema que involucró a Clinton cuando era gobernador de Arkansas y a la esposa. Y a la esposa. Él era de los fiscales y él fue conjuntamente con Ken Starr de los que explicaron, las razones, eran 10 razones por las cuales Bill Clinton podía ser destituido. Y yo creo que eso está en el fondo del asunto. Ahora, ¿qué pasa? Él ocupó todos esos cargos, incluso fue asesor del juez de la Suprema Corte de Justicia, que se supone él debe sustituir ahora, el señor de apellido Kennedy. Tuvo todos esos años ocupando posiciones señeras sin que se le pudiera realmente enrostrar una falta grave. Es decir, una carrera impecable. Ahora, ¿qué pasa? Apareció eso de cuando él era menor de edad, porque es lo que tenía, ese señor tiene 53 años, y eso hace 39, o sea que él tenía 15 años. Y entonces lo quieren inhabilitar por eso. Como le buscaron a Bernie Sanders, también muchísimas cosas también. Pero Mira, y yo oí una discusión hoy en CNN. Las 4 mujeres, eso tú lo oíste. Sí, las 4, pero ahí lo que no más, tiene mal. Esas 4 mujeres le hicieron una garata Sí. al productor que él tuvo que decir, mire, le voy a apagar el micrófono, porque esas mujeres empezaron a pelear, 2 demócratas, una que dice, parecía dominicana de Miami, Una o está casada con uno, porque tiene un lenguaje muy propio de aquí. Oye, el apellido de Jolie, no es dominicano, pero ella habla igualito que una mujer de aquí. El asunto es que ellos dijeron algo que yo lo anoté, dice, a las mujeres, una de ellas dijo, a las mujeres, no, la que es blanca Aria, la que era rubia, dijo, yo no me puedo quejar porque mi jefe me trató como una dama y me pagó como a un hombre. Tú lo oíste. Dice, mi jefe, a mí no me cabe lo que tú me estás diciendo ahorita, porque en el caso mío, mi jefe donde yo trabajaba me trató como una dama y me pagó como a un hombre. Me pagó el sueldo. Sí. ¿Verdad? Así que le pagó bien. Sí. Porque lo que se discutía era las limitaciones que tienen las mujeres para igualar. La señora decidió testificar en el Senado, pero eso lo negoció el abogado con el Senado. Sí. Porque ella va en determinadas condiciones. Probablemente sea cierto que sí, que él trató seguro, de robarle, los muchachos de acá, él le marchó a la muchacha, porque lo que tú estás diciendo es muy difícil que con hormonas de adolescente tú le marches y la muchacha, la mamá le dice, no te dejes poner la mano. Y sobre todo si la muchacha, ¿verdad? Porque a veces Sí, quieren llegar hasta determinado punto, pero provocan. Exacto. Doctor, ¿usted ha leído lo de la 25ª enmienda? ¿Lo ve? La 25ª enmienda. Bueno, pues resulta que ahora el New York Times ha publicado varios artículos. Bueno, otro autor anónimo dice, esta semana que hubo murmullos tempranos entre los asesores del presidente Trump sobre tratar de eliminarlo de la presidencia al invocar la sección 4 de la enmienda 25 que proporciona un proceso para declarar que el presidente no es apto para el cargo. Tal medida no tendría precedentes y el autor del ensayo escribe que las discusiones no avanzaron porque nadie quería precipitar una crisis constitucional. Entonces, ¿cuál es esa enmienda adoptada por los estados hace 51 años? Proporciona un proceso complejo y difícil para la remoción de un presidente en funciones. La 25ª enmienda está diseñada principalmente para aclarar el orden de sucesión presidencial. La primera sección de la enmienda explica qué debería suceder si el presidente muere, renuncia o es destituido. El vicepresidente se convierte en presidente de inmediato. Eso es algo que vino después de la muerte de Kennedy.
Sí, Johnson. sí, sí. O sea que eso fue como una enmienda constitucional sobre qué debía pasar en caso de una pérdida del vicepresidente. Yo no sabía que en Estados Unidos, por ejemplo, si un vicepresidente llegaba a la presidencia, el mismo presidente elegía a alguien para que se convirtiera en vicepresidente inmediatamente. Y dicen que eso sucedió. Sí, varios pasos para el que el ¿A vicepresidente... quién eligieron? ¿A Ford o a Rockefeller? A Rockefeller. A Rockefeller. Sí. Cuando Sí. muere el presidente, el que ocupa, el vicepresidente que ocupa, elige él su vicepresidente. Bien, nosotros tenemos una serie de informaciones aquí que ocurrieron esta semana, que yo creo que antes de irnos debemos de hablar de ellas. Mire, murió César Medina. César Medina, todo el mundo sabe de quién se trata. Murió esta semana después de una enfermedad muy difícil de curar. Tuvo un cáncer de hígado y falleció en la paz de su hogar esta semana. También murió, pero de otra forma, el amigo Fernando Rainieri, hijo. Su padre había muerto, amigo querido, Fernando el Colorado. Su hijo, Fernando, murió esta semana. Un comunicador muy conocido, está acusado justamente de acoso sexual y de agresión a una hijastra. Pablo Ross está atravesando una situación muy difícil porque la familia completa de él, su esposa, su hijastra y el padre de esa joven han implementado acusaciones muy serias. En un momento en que el Ministerio Público ha puesto en posesión más de 36 nuevos fiscales, de entre los que está el fiscal del Distrito Nacional. La situación para él se le complica, ¿verdad? Hay una información también que hay que aclarar, que es que en las oficialías civiles, no en migración, se están vendiendo nacionalidades a 25,000 pesos. Esta semana también ratificaron a el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, a la vicegobernadora del Banco Central y al superintendente de bancos, el intendente también de bancos. Eulogio Santaella, economista, y Juan Bolívar Díaz, en 2 artículos en el periódico Hoy de esta semana, cantan a dúo: dile a Catalina que te compre un guayo. No hemos podido conseguir la letra, pero es una canción que se hizo muy famosa en los años 50. Están tocándolo a dúo. ¿Tú tienes algo ahí? Vamos a ver si lo buscamos. Acá. Bueno, también tenemos que el expresidente y precandidato a la presidencia, Hipólito Mejía, expresó este domingo que todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían ser removidos. Hace unos días yo dije, producto de mi experiencia, que deberíamos de una vez y por siempre ubicarnos en la realidad política nacional. Si hay una Suprema Corte que debe ser independiente, libre de perjuicios. ¿Eso lo dice? Hipólito. Hipólito también dice que la mala situación lo motivó a buscar otra vez la presidencia. ¿La mala situación del país o de él? Hipólito. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Cuál de las dos cosas, doctor? Dice, Hipólito dice, mala situación lo motivó a buscar otra vez la presidencia. Promete aportar sus experiencias para encauzar el país. Hay gente que cree que yo no voy, pero quiero que sepa que yo voy. Bueno. Sobre la reelección, eso no va ni puede ir, ni lo vamos a aprobar eso. Responsabiliza a Leonel de la crisis energética y al PRM no ha definido modalidad de primarias, que hay que reconocer que es la posición más inteligente
de actualmente entre los precandidatos, el Hipólito, él entiende bien todo. ¿Hay algo más ahí? Ujú, bien. El Poder Judicial dispuso la suspensión de 2 alguaciles a los cuales se investiga con respecto a un embargo del que fue objeto la empresa telefónica Altiz Dominicana. Los ministeriales suspendidos bajo investigación son Juan de Jesús Bier Núñez, de Estrados, de la Tercera Sala de Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, y Joel Emanuel Ruiz, ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia. Doctor, ¿usted recuerda en el 2012 que la oposición, específicamente el PRM recién creado, le entró a las dos manos? Fue en el 2012 que le ganó a Hipólito, Danilo a Hipólito, ¿verdad? ¿O fue Abinader? No, fue Hipólito. En el 12 Entonces Sí, fue sí, Hipólito. Hipólito. fue Hipólito. Pues mire, esa gente se pasaron atacando a Leonel Fernández y Leonel no era candidato. Y ahora me está pareciendo que la oposición está apuntando, Para Danilo. se está concentrado con todo el fuego en Danilo, sin acordarse que hay, ahora veo que Hipólito dice, no, los 8 años de apagones que tuvimos y no se habló de planta. Es decir, que hay que darle seguimiento a Hipólito, ¿verdad? Claro. Sí, Hipólito sus cañones los tiene bien enfilados. ¿Eh? Sus cañones los tiene bien Si enfilados. no, él sabe para dónde es. Leonel, Leonel dice que la seguridad alimentaria pasa por la aplicación de tecnología en la producción agropecuaria. A propósito de producción agropecuaria, este domingo nos informaron que el gobierno le tiene una propuesta a los productores de huevos y de pollos para solucionar el problema. No sabemos en qué consiste, pero parece que está alrededor de comprarle una cantidad del excedente que se va a producir. Y dedicar eso a la tanda extendida. Claro. Pollo a los muchachos, Sí, todo el tiempo. Una solución pragmática, aunque aquí siempre tenemos ese problema que lo ocasionan los propios productores. Los propios productores, porque Sí. esos excedentes son los productores los que lo hacen. Sí. El gobierno no produce nada. Sí, pero quieren acusar de que dieron unos permisos para unos huevos. Pero una Sí, gallinita sí, ponedora. exacto. No, que trajeron el huevo fértil, nada más para ponerlo en la Al incubadora. incubador. Sí. Ustedes no se encontraron raro que el mismo día que hicieron la presentación en sociedad de la embajadora de Estados Unidos, vino el embajador chino, el canciller chino, que nunca va a la apertura de una embajada. No, nunca va, pero entendieron que era conveniente. Entonces nos conviene, nos están dando como un trato. Sí, ¿Verdad? no conviene, claro, este pulseo de que mira, Sí, que él sí, es mal sí. socio, que, que a lo mejor aquellos se animan y dicen, Sí, no, déjame sí. dar la muestra. Que discutan por nosotros. Sí, ¿verdad? exactamente. Lo están conquistando. Sí, pero eso está bien, eso está bien. Bueno, El presidente de la Junta cita regular financiamiento de campañas entre los retos del sistema electoral y la ciudadanía pierde al poner nuevos requisitos por ley para candidaturas, y Junta Central Electoral inicia conformación de las juntas municipales. el comentario inicial vino porque vemos que hay una tendencia a dividir el país, como lo hizo el PLD aquella vez, de que en bueno y malo, en serio y corrupto. Y resulta que el tiempo a veces es el mejor testigo de lo que puede pasar. Y yo quiero decir, la cosa como está, buena o mala, mala, porque todo el mundo dice que está mala. Pero yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa de que la cosa esté mala? ¿O el gobierno? Termina la cita. Y yo pregunto, ¿cómo está usted? Mal. ¿Y por qué usted está mal? Porque estoy mal, porque quiero estar mejor. Y el gobierno que tiene la culpa, seguro. Y usted no tiene ninguna culpa. Yo no, yo trabajo mucho y yo necesito que me resuelvan mi problema.
Y hay alguna otra causa, no, nada más hay una sola causa. Cuando uno oye eso, se me ocurre decirle, lo primero es, hay una frase que dice, creo que dice, tú puedes engañar a una persona toda la vida. Tú puedes engañar un grupo de personas durante mucho tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo creo que esos sabios del país que viven haciendo acusaciones a nadie deberían de revisar si ellos están en el camino correcto. Puede que sí, ¿verdad? Puede que sí, pero yo me pregunto, eso lo va a llevar a la toma del poder, porque estoy viendo que todos los medios están concentrando su fuego en una situación que todavía no se ha definido, que es la reelección. Y terminan diciéndole 140,000 veces ladrón al presidente, corrupto al gobierno, y yo no sé lo que puede pasar en el camino. Nosotros tenemos como meta, y en esa dirección va el programa de mañana, que no debemos dejar que cometamos los mismos errores, por lo menos que se advierta. Danilo Medina no es el peor presidente que hemos tenido. Danilo Medina ha decidido no defenderse. Hay unas elecciones y todo apunta de que se le va a echar la culpa no a los que hicieron la ley de partidos, a los que no tienen representación, a los que lo que tienen son partidos para negociar dinero, le van a echar la culpa de todo a la Junta Central Electoral. Creo que a la Junta se le debe dar una oportunidad y un apoyo. Lo mismo que pude constatar que la nueva rectora de la universidad más antigua de América está haciendo un esfuerzo porque la universidad no solamente sea la portadora de la primera rectora mujer, sino de que ella pueda elaborar planes que pongan a la universidad en el lugar que tiene que estar y no un gobierno caótico que nos ha gobernado desde el año 1962. La UAS, la Junta Central Electoral y el gobierno que nos dirige, tenemos que ser no condescendientes, comprensibles de que lo que están manejando son situaciones difíciles, que nosotros no podemos cargar un fusil y caerle a tiro, como mucha gente piensa, que esto es un tema de fullería política, de tratar de ganar con el caos. Sin tener los votos. ¿Perdón? Sin tener los votos. No tengo ni los votos ni la solución. Tú le dices a uno, vamos a sacar el gobierno, y tú le dices, perfectamente, ¿a quién vamos a poner? Y ahí se tranca la conversación, doctor. Sí. Pero no va, cualquier cosa aparece, así que te dicen, cualquier cosa aparece. Creo que no es así. Uno no puede colaborar a seguir dividiendo el país, viendo quién tiene razón y quién no tiene. A veces hay discursos que gustan, ¿verdad? Hay discursos que gustan. Pero ¿usted cree que se puede desalojar del poder a un gobierno atacando un proyecto, una planta eléctrica, que va a comenzar a funcionar mañana y que mañana va a decir si es bueno el proyecto o no? Ya se están preparando para cuando prenda, decir sí prende, pero ¿a qué costo?
Hay 500 millones de sobreprecio. Lo que quieren es globalizar el tema brasileño, porque si tú logras convertir a Danilo en un Lula, pero con el agravante de la mujer esa que no hizo nada malo, pero la votaron. Sí, Ya. pero Lula, mire dónde está. O sea, Lula es el más popular. Tuvieron que prohibirle eso. Ajá, Lula es el más popular. Y aquí es difícil seguir ese mismo patrón. Porque ya se ha intentado todo. Ya se ha intentado todo. Sí, porque yo tengo, por ejemplo, ¿cómo está la cosa? Esa es la pregunta de todo el mundo. Mal, porque el dominicano realmente dice está mal. Ok. Está regular. Está bien. Está muy bien. No está muy bien, porque en ninguna parte está muy bien. Pero podría estar bien, como están todos los otros. Para algunos está lo peor, porque es lo que le conviene. Para la oposición está mal. Para los dominicanos está floja, apretada, mala, ¿verdad? Y comiéndose un cable, porque eso es lo que está de moda responder. Y dicen que el país crece un 6%, pero dicen, eso no es verdad. ¿Pero cuánto es que está creciendo? No tengo cifras, pero no es verdad. Sí. Entonces, doctor, todavía nos prestan. Altiz vende una parte y tiene quien se la compre. Los colombianos están locos por comprar el Banco Popular. El Banco Nueva Escocia y el Progreso vienen en una alianza para hacer un banco nacional que se llama Escociadón. Un grupo dominicano quiere comprar a los venezolanos la refinería, del 49 de los venezolanos. Un grupo de dominicanos quiere comprar Catalina. Un grupo de Estados Unidos quiere comprar Catalina. Un grupo chino quiere hacerse generador y comprar Catalina. Estados Unidos, Taiwán y China se disputan la República Dominicana. Aquí hay proporcionalmente más Mercedes 500 que en Alemania, más Ferrari que en Italia, proporcionalmente a la cosa. Aquí ya no hay calles para la cantidad de carros que andan. Esos tapones, yo te dije lo de ayer. Sí. Ojalá que alguien mida en 50 kilómetros por 4 cuántos carros eran. Los venezolanos tienen 100 países donde ir, pero vienen aquí. Hay 100 países sin visa que ellos pueden ir, vienen aquí. Y muchísima gente que vive criticando la presidencia quiere ser presidente de la República. Yo te digo que nos da pena nuestro país, pero nosotros tenemos que esta semana se aprobó el presupuesto por casi $1 billón. El presidente fue a Estados Unidos. El Ministerio Público puso 36 fiscales en posesión. La oposición dice que la Suprema deben irse todos, que es un trabajo de la oposición. Leonel Fernández dice que la ley de partido debe respetar la Carta Constitucional. Parece que él no participó en la ley de partidos. Bueno, también vemos lo del presupuesto. Pancho Álvarez dice que todos los jueces deberían ser de carrera, todos los jueces de la Suprema. El director del DNI afirma que negocios de escucha telefónica ilegales está en decadencia, doctor.
La Asociación de Industriales llama a empresarios a retirar mercancías de muelles en sus camiones ante el paro de Fenatrado y exigen a ese gremio respetar el orden constitucional. La policía realizará acuartelamiento de agentes tras llamado a paro de 72 horas. 3 temblores se registraron esta madrugada en el país, uno de ellos de 5.2 grados en Montecristi. Sismos también causaron daños en el hospital de Villa Vázquez y 9 escuelas de Valverde. Meteorología vigila la trayectoria de la tormenta Kirk, mantiene ritmo al oeste y viento de 65 kilómetros por hora. Bien. Bueno, yo entiendo que aquí se está hablando de la justicia y yo quiero que se sepa que la mayoría de las denuncias que ha habido aquí, inclusive gente del gobierno y del partido, han sido judicializados, doctor. Quizá los resultados no son lo que quiere todo el mundo o lo que quiere la oposición, pero hay mucha gente que ha tenido que responder y tan en justicia y tan difíciles. Y si usted analiza casos que están yendo a la justicia que nunca antes llegaban ahí, usted se da cuenta de que el país está cambiando. Incluso yo creo que hay situaciones que no son positivas, pero que hablan de que existen en la justicia mecanismos que a los cuales tú puedes apelar. Por ejemplo, está paralizado la construcción de una terminal de autobuses. Sí, porque hubo alguien que dijo que no, que eso dañaba el medio ambiente y presentó un recurso de amparo. Tú puedes decir, bueno, pero eso es una locura y lo que inspira eso es un deseo de fuñir la paciencia. Sin embargo, está paralizado el proyecto. Está paralizado el proyecto. Yo creo que eso lo que habla es precisamente de que en República Dominicana hay una serie de herramientas que antes no teníamos y que están ahí y que están funcionando. El mismo caso de estos casos sonados ahora, que están en justicia. Sí. Antes eso sencillamente se quedaba así. Hay un director de la ONSA que es un líder del PLD. Exactamente, que está ahora mismo detenido. Sí, en malas condiciones. Muy mal preso. Entonces, independientemente de todas esas cantaletas que hay por ahí, República Dominicana está avanzando y sus instituciones, que no son las mejores, pero yo creo que han tenido avances importantes. Doctor, ahí Estados Unidos nos acusó de que estamos apoyando a Venezuela. Después resulta que República Dominicana defiende a Venezuela y la no intervención armada. Después República Dominicana coge como 50,000 venezolanos, pero Venezuela acusa a República Dominicana de esconder conspiradores y Estados Unidos, en el caso de China, después que llama a sus embajadores a consulta, después como que echa para atrás y dice que nosotros somos soberanos. ¿Verdad que esa aparente ambivalencia lo que significa que estamos en buena posición? Yo creo que sí. ¿Verdad? Ahora, eso yo desde el principio, la retirada de los embajadores de 3 países, a mí me pareció algo positivo. Aunque en el fondo dejaba ver una inconformidad del gobierno norteamericano. Pero era positivo. ¿Por qué? Porque si usted hace uso de un mecanismo que es legal, se supone que usted tiene su posición, lo que usted va, el resultado de la consulta tenía que ser conforme al derecho internacional. No podía ser otra cosa, creo yo, ¿verdad? Y si era conforme al derecho internacional, tenía que ser la posición comprensiva con República Dominicana, porque nosotros no hemos violado nada. Simple y llanamente lo que hemos hecho es lo que han hecho la inmensa mayoría de los países que integran la comunidad internacional, que casi todos tienen relaciones, a excepción de unos 15 o 20 países, todos tienen relaciones con China continental, sí, incluyendo a Estados Unidos. Y lo otro de Maduro es una inconsecuencia. República Dominicana trató de que Venezuela
resolviera su problema con la oposición. Le Aquí puso un escenario ahí para que Maduro resolviera el problema y no quedara en juego el carácter legítimo del gobierno. Pero Maduro no supo aprovechar eso, no quiso. República Dominicana nunca fue partidaria de la intervención, de la injerencia, siempre ha respetado y así lo ha proclamado el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Ese asunto resuélvelo tú. Ahora, yo no creo que República Dominicana le esté prestando el territorio a nadie para que conspire aquí. ¿Hay cuánto? Usted lo mencionó, 50,000 venezolanos. Sí. Han venido aquí, República Dominicana lo ha recibido porque sencillamente frente a eso no hay absolutamente nada que hacer. Bien, para el martes hay una convocatoria de los choferes y los sindicatos para que el gobierno baje 50 pesos el precio del combustible. Yo no sé cuándo vamos a hacer una marcha para que los choferes bajen el precio del transporte, que son dos cosas. Nunca la hicimos cuando estaban bajitos los precios de los combustibles y ellos no Ellos lo bajaron los subían. precios. Nunca, ¿eh? Yo vi ayer el tapón ese de Puerto Plata. Ustedes no se imaginan lo que estoy hablando, ¿eh? Un tapón de 4 horas y media, 4 carriles llenos de camiones y de guaguas y autobuses. El tema es que a veces pensábamos que ese fue el inicio de la protesta. porque yo te voy a decir una cosa, si tú estratégicamente colocas a propósito 2 vehículos que ayer se colocaron por coincidencia en 2 lugares donde no haya por salir por los lados, tú tranco el juego, ¿eh? Eso lo intentaron hacer aquí en la capital. ¿Verdad? Acuérdense ¿Te cuando dijo un carreteo, una De protesta. camiones. Sí, una protesta en hora pico. Una protesta en hora pico por el centro de la ciudad. Esto es serio. El gobierno y Odebrecht acordaron una fórmula provisional para terminar Catalina y seguir el pleito ellos. Que eso se ha tergiversado. Yo no sé realmente, incluyendo al señor que usted mencionaba ahorita, Juan Bolívar Díaz, que escribió un artículo. Yo creo que eso se ha manipulado. Porque el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho? O sea, de los 336 millones, hay 136 que es para completar el desembolso. 136. Habían 136 que todavía no se habían pagado. Y lo otro es para la creación de una fórmula que se buscó, un fondo de garantía. Si tú ganas el arbitraje, entonces tú ese dinero puedes disponer de él. Si no, ese dinero regresa a mí. Una fórmula para evitar que tú me apliques a mí el paso de la ICOTEA y que el proyecto caiga en un limbo. Ahí está. Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina y Danilo cosecha lo que sembró, apagones y electricidad cara. Se están adelantando, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar, doctor. Yo quiero extender la invitación para que a partir del martes usted venga a ver los aspirantes a dirigir la nación dominicana. Con mucho gusto. Desde ahora, ¿verdad? Con mucho gusto. Y a ustedes darle las gracias por habernos acompañado esta noche en estas horas extras de la revista 110. Adelante, don Carlos. Bien, a ustedes buenas noches y mañana nos vemos.